Muchas gracias. Yo soy María Amelia Aguilar, soy psicóloga, logoeducadora, especialista en adolescentes y temas de familia. Sí, qué difícil, ¿verdad? Adolescentes y temas de familia. Así es, los últimos 7 años de mi vida me he dedicado a trabajar con y para los jóvenes. Muchos municipios, muchos gobiernos de esta república han sido escenario para dar una conferencia que saqué de un tema de tesis, después de estudiar logoeducación. Autoconocimiento y sentido de vida para adolescentes fue la inspiración para hacer una conferencia que se llama Soy adolescente y me quiero conocer, que los últimos 7 años he estado dando en secundarias, prepas y universidades a lo largo de muchas partes del país. Y lo que más me inspira al dar estas conferencias es darme cuenta que los jóvenes del siglo XXI, porque así es como yo le quise poner a esta conferencia cuando me invitaron a dar este TED Talk, dije definitivamente yo tengo que compartir todas mis experiencias de 7 años al estar cerca de los jóvenes, porque son la generación, evidentemente la generación centennial, son la generación que nacieron con los 20s, ¿no? Con los 2000s. Es una generación total y absolutamente diferente a la que todos estamos acostumbrados. Mis abuelos, mis padres, mi generación, que yo soy generación X, incluso los millennials, son totalmente diferentes a lo que son la generación del siglo XXI o los centennials. Y dirán, ¿por qué? Porque los jóvenes del siglo XXI están totalmente conectados con el Internet. Y esto los hace desde el día que nacieron una generación total y absolutamente internacionalizada, por decirles de alguna manera, ¿no? Cuando yo llegaba a dar conferencias con estos chavos, era muy emocionante. Bueno, no les digo daba, porque con la pandemia, pues evidentemente se dejaron de dar las conferencias y las extraño muchísimo. Les puedo decir que cuando entraban los jóvenes me encantaba, porque muchos entraban, ya saben, con sus gorras, con sus audífonos, se sentaban, se cruzaban de brazos así, se me quedaban viendo como diciendo, ¿y esta vieja qué me irá a decir? Y eso me ponía muy emocionada, porque yo decía, les vengo a cambiar un poco la perspectiva, porque cuando yo era joven en mi casa no se hablaba de absolutamente de nada. Todo, imagínense, yo iba a una escuela en donde era de monjas y entonces todo era pecado y entonces menos se podía hablar. Entonces yo me casé de 21 años y cuando me divorcié yo tenía 3 criaturas, que hoy ya no son criaturas, 22, 19 y 17. Entonces yo decía, bueno, alguien les tiene que hablar a estas personas del mundo porque yo fui muy rebelde y yo necesitaba salir adelante a pesar de que mi mamá era un poco de rodilla ensangrentada y entonces pues las cosas no le gustaban, ¿no? Yo me divorcié a los 11 años y ahí fue cuando empecé a estudiar psicología. Pero estos jóvenes del siglo XXI que están conectados en el Internet tienen sus pros y sus contras, porque son la generación solitaria, son la generación que nada más ellos se entienden. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas de redes sociales están creadas para ellos. No están creadas para nosotros los papás ni para los abuelitos, aunque ya vemos algunos abuelitos que se meten a Facebook y todo. Pero la realidad de las cosas es que ellos socializan, se comunican y actúan todo el día en estas redes sociales. Pero las redes sociales, al estar todo el tiempo con ellos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que esto, aunque nos dé miedo, son pro para ellos, pero al mismo tiempo a los adultos que no les entendemos nos da cosa entrarle. Entonces los papás estamos un poco atrasados en comparación a lo que debería de ser la situación. Lo que sí tenemos en común todas las generaciones son las etapas de la adolescencia y eso es muy importante que se los comunique yo a ustedes para que entiendan. Los jóvenes más o menos en primaria alta, quinto, sexto, primero de secundaria, entran en una etapa que se llama pubertad. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es cuando a un niño le tiene la primera eyaculación y cuando una niña tiene su primera menstruación. En ese momento es, hola, ¿cómo estás? Ya eres puberta y puberto. Pero el cuerpo va mucho más rápido que lo que su mente va. Su cerebro está mucho menos desarrollado y por lo tanto su capacidad es mucho más inmadura a lo que va la velocidad de su cuerpo. Después viene la adolescencia media. La adolescencia media es más o menos secundaria alta, primero de prepa.
En esta etapa está todo exponenciado. Son deseos sexuales, son ganas de hormonas, crecer, romper reglas, quiero ser grande, pero ya no me quiero llevar con mi mamá, que antes era mi mejor amiga, mi papá era mi ídolo, ahora ya no lo soporto, ya no quiero saber de nada más que de mis amigos. Y la adolescencia tardía, que es preparatoria, más o menos ellos ya empiezan a tener un poquito más de conciencia, pero la realidad de las cosas es que los jóvenes siguen siendo bastante inmaduros. Cuando ustedes le dicen a un joven, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Qué no pensaste? No pensó, porque su capacidad de raciocinio todavía no tiene esa habilidad. Entonces, esto es lo que tenemos en común todas las generaciones, porque a partir de los años 70 se empezó a estudiar la adolescencia. Antes se casaban tan jóvenes las personas que resultaba que no había adolescentes. Entonces, a partir de los 70 tenemos ya el conocimiento de la adolescencia. Entonces, todo esto imagínense que trae un problemón, porque lo único que les interesa a los jóvenes es estar con sus pares, con sus amigos. ¿Por qué con mis amigos? Porque es con ellos en donde yo me doy cuenta si soy igual o soy diferente a ellos. Pero tenemos ahora un problema con los jóvenes del siglo XXI. Estos amigos, espérenme porque aquí, amigos, ahí está. Estos amigos, fíjense que ahora hay una pequeña diferencia. Hay que pertenecer al grupo de los amigos que nos ponen likes, al grupo de los amigos que más son populares, al grupo de los amigos que más viajan, al grupo de los amigos que más cosas divertidas hacen, que más TikToks hacen, que más cosas innovadoras tienen en común. Entonces, esta generación del siglo XXI es la generación que socializa a través del dedito para arriba, a través del poder pertenecer a cosas que antes nosotros como papás o abuelos no entendíamos. Imagínense que para nosotros poder pertenecer a alguien nos tenían que poner un dedito para arriba. Pues no entendemos absolutamente nada, mas sin embargo ellos es su forma de vivir. Entonces, por primera vez estamos viendo una generación con muchas enfermedades emocionales, enfermedades que desgraciadamente los están llevando al estar tan conectados, al estar tan internacionalizados, como se dice, con el internet y tan conectados con las redes sociales. Ansiedad, exceso de ansiedad, exceso de estrés. ¿Cómo se manifiesta el estrés en los jóvenes? No duermen, tienen bulimia, tienen anorexia, tienen cuttings, y estos estreses se están convirtiendo en la palabra o en la enfermedad de moda del siglo XXI. No nada más los adultos la tienen, la depresión. Tenemos jóvenes muy deprimidos, inclusive estamos viendo la tasa de aumento del suicidio cada vez mayor en los jóvenes y no lo entendemos. Pero si yo se los explico de esta manera, imagínense que los jóvenes les falta esta parte que es importantísima. La familia, y creo que todas las que hemos hablado en este TED tenemos algo en común. Estamos suplicando que la familia entre al rescate de los jóvenes. ¿Por qué? Porque es en la familia donde se dan los valores, es en la familia donde se da contención, es en la familia donde se puede rescatar, donde se forma la personalidad. Pero si nosotros como papás no le entramos al mundo de los jóvenes, imagínense ustedes que un joven se pone jarra un sábado o un domingo y en lugar de entender por qué te pusiste jarra, decimos eres un alcohólico. ¿Por qué ese joven reprueba? Y en lugar de decirle eres un flojo, bueno para nada, ¿por qué no entendemos qué está pasando atrás de él? ¿Por qué cuando te contesta horrible y está del peor humor le dices estás insoportable y después de haberme contestado así no quiero saber de ti, vete a tu cuarto? Hay que aprender a escuchar con los ojos. Hay que aprender a entender que la familia es en donde nuestros jóvenes necesitan de nosotros más que nunca. Cuando peor se portan es cuando más nos necesitan. Y entonces el núcleo de la familia se está desmoronando. Yo me dedico a estar no solamente dando conferencias, estoy en algunos programas de tele, estoy en radio, para hablarle a los padres de familia,
para ayudarlos a entender que cuando yo llego a estas conferencias y los jóvenes se acercan a mí y me dicen, mis papás no me escuchan, mis papás no me entienden, mis papás están nada más en el celular o están en Preocupalandia, porque los papás estamos en Preocupalandia y no queremos involucrar a los jóvenes o a los niños de nuestros problemas. Pero la realidad de las cosas es que ellos se dan cuenta y todo nuestro estrés, toda nuestra ansiedad, se la estamos pasando a ellos. Y la familia está cada vez más desunida. La familia está cada vez menos comunicada. Y los jóvenes, ni siquiera el gobierno en realidad les da la importancia que merecen. Yo peleo mucho porque en lugar de que haya un INJUVE, hay una Secretaría de la Juventud. Porque en este país nunca había habido tantos jóvenes. El padrón electoral de las últimas elecciones presidenciales, el 40% era de menores de 29 años. Nunca había habido tantos jóvenes en este país, por lo tanto, nunca había habido tantas mamás y papás de jóvenes. Pero nos da miedo ser papás de estos jóvenes, nos da miedo entrarle a las redes sociales, nos da miedo al internet, porque decimos, están haciendo puras cochinadas, puras porquerías. Sí, están haciendo cosas que no deben, pero hay que entender que los jóvenes del siglo XXI, el internet, es una herramienta de trabajo. Y si nosotros nos metemos en su mundo y aprendemos a escucharlos, les damos un espacio. No quiero que seamos amigos de sus hijos, pero quiero que hagamos espacios amigables para que nuestros hijos puedan confiar en nosotros, para que puedan platicar si tienen un problema. Imagínense que les pase algo y resulta que lo vayan a resolver con sus propios amigos, porque no tienen la confianza de contarte a papá o a mamá que están metidos en un broncón. ¿Pero por qué pasa eso? Si nosotros somos los primeros que les cerramos la puerta. Es importantísimo regresar al núcleo de la familia. ¿Cómo? Recordando quiénes somos los adultos, recordando quién es la mamá de la casa, recordando quién es el papá. Papá y mamá, aunque no estén juntos, porque hoy en día las familias ya funcionan de diferente manera, no importa, no juzgamos, pero los jóvenes necesitan contención, necesitan límites, necesitan amor, pero también necesitan ser escuchados y necesitan ser validados. Pero si nosotros como padres de familia nos da miedo meternos en el mundo de los jóvenes, ¿cómo le vamos a hacer para que estos jóvenes que en pandemia están demostrando su valor? Porque sí se están sentando en una computadora, están tratando de hacer lo mejor que pueden, están sentados porque mamá y papá no los sacan, porque no los pueden llevar de viaje, porque no pueden salir. Y como sea, están respetando. ¿O ustedes han oído que los jóvenes están haciendo revueltas y los jóvenes están rompiendo todas las reglas? No, los jóvenes nos están observando. Están observando a mamá y a papá para ver en qué momento esto se termina. Entonces yo les quiero dejar como reflexión que los jóvenes del siglo XXI son los adultos del mañana, los que van a resolver los problemas como esta pandemia, porque ellos sí van a saber resolverla. Ellos sí van a saber tomar decisiones adecuadas siempre y cuando se recuerden algo muy importante. Ellos no se van a acordar cuánto tiempo duró una pandemia de un virus, pero sí se van a acordar cómo fueron tratados en su casa. Y con esto les quiero dar muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy y les dejo mis redes sociales por si me quieren dar un like. No, no es cierto. Muchísimas gracias.